Buenas. En esta exposición les estaremos mostrando un breve repaso histórico, así como una breve exposición de los modelos determinantes y más importantes dentro de las escuelas subsecuentes a Keynes, es decir, subsecuentes o posteriores a la teoría keynesiana. Más específicamente, estaremos viendo sus dos bifurcaciones, una más direccionada a conciliar las ideas de Keynes con la revolución neoclásica, la cual se divide en escuela neokeynesiana y nuevos keynesianos y estará siendo expuesta por mí, y la otra bifurcación más direccionada a mantener las ideas de Keynes y radicarse dentro de las ideas de Keynes, la cual es la escuela post-keynesiana que estará siendo expuesta por mi compañera Stephanie Beas. Estaremos viendo los aportes de sus autores más importantes, algunas de las críticas a los modelos desarrollados en cada una de las escuelas, al menos los más importantes, y la relevancia actual para el desarrollo global y la economía de hoy en día. No podemos hablar de los neokeynesianos y la famosa síntesis neoclásica keynesiana sin mencionar a quienes crearon el modelo ISLM, quienes fueron John Hicks y Alvin Hansen. John Hicks nace en 1904 en Warwick, Inglaterra, y es reconocido por recibir, entre otras muchas cosas claramente, por recibir el Premio Nobel de Economía en 1972 junto a Kahneman por sus aportes en el equilibrio general y la teoría del bienestar. Alvin Hansen, por otra parte, nace en 1887 en Dakota del Sur, Estados Unidos, y en 1937 ejerce docencia en Harvard, desde donde crea sus famosos seminarios de macroeconomía, los cuales fueron la cuna de la macroeconomía neokeynesiana, que funge como núcleo de todo el estudio de la macroeconomía en torno a Keynes en los Estados Unidos. El modelo ISLM en cuestión está conformado por la curva IS y la curva LM. La curva IS es la curva que representa los estados de equilibrio del mercado de bienes y servicios. Se consigue a través de la igualdad entre inversión y ahorro. La inversión es igual al ahorro y el ahorro a su vez está en función del ingreso. Está en función del ingreso a través de una propensión marginal a ahorrar, que le da esta pendiente positiva, pero menos que proporcional. Por otro lado, a su vez, la inversión depende de la tasa de interés. Mayor tasa de interés, menos inversión. Esto se debe a que una tasa de interés más alta conlleva préstamos más caros que a su vez disminuyen las intenciones de invertir de cara a una empresa, por ejemplo. Cuando derivamos o cuando juntamos estas dos igualdades o estas dos relaciones, inversión con ingreso, inversión con tasa de interés, vemos que conseguimos un estado en el que se equilibra el mercado de bienes y servicios a través de la representación de la tasa de interés en función del ingreso, como podemos ver aquí la curva IS. Por otra parte tenemos la curva LM, la cual muestra el equilibrio en el mercado de dinero, mercado de activos financieros de la economía. Esto se basa en la idea de que los individuos de a pie de la economía, en sentido macroeconómico, demandan dinero por dos conceptos, un concepto operaciones y un concepto especulativo. El concepto operaciones refiere a la necesidad o intención de compra de bienes y servicios dentro de la economía, por lo que está relacionado con el ingreso. Por otra parte, el motivo especulativo refiere a los costes de oportunidad que representan los cambios en la tasa de interés de los bonos del Estado o cualquier tipo de activo financiero con rendimientos a largo plazo, por lo que responde o está enlazado con la tasa de interés. Cuando juntamos estas dos relaciones del dinero con el ingreso y el dinero con la tasa de interés, obtenemos una curva ascendente, la cual muestra el equilibrio en el mercado financiero y el mercado de dinero con arreglo a la tasa de interés y el ingreso de la economía. Si colocamos ambas curvas en un mismo gráfico, obtenemos un punto de intersección en el que el mercado de bienes y servicios por medio de la curva IS y el mercado de dinero o de activos financieros por medio de la curva LM se encuentran en equilibrio, con un ingreso de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio. Si observamos, nos damos cuenta que un aumento en la oferta monetaria generaría un desplazamiento hacia la derecha de la curva LM. En cambio, un aumento en cualquier componente del PIB que genere un incremento en el PIB, ya sea un aumento del consumo, de la inversión, del gasto público, de las exportaciones o una disminución de las importaciones, generaría un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS. Caso contrario pasa si hacemos lo contrario, generaría un desplazamiento hacia la curva, o sea, de ambas curvas hacia la izquierda. Esto en política económica tiene dos nombres, política monetaria y política fiscal, con la curva LM y con la curva IS respectivamente, o sea, mercado de bienes y servicios y mercado de dinero. Por añadir algo relacionado con la teoría keynesiana y con las ideas de Hansen en este caso, y es que este suscribe a la síntesis de Keynes de que un aumento del gasto público en virtud de aumentar las inversiones, muchas veces ineficientes o incapaces por parte del sector privado, en palabras de Keynes, haciendo una suerte de parafraseo, este aumento del gasto público a modo de inversión sería un sustituto de inversiones insuficientes del sector privado para evitar lo que Keynes llamó en su teoría general el estancamiento secular.
Siguiendo con los neokeynesianos, es importantísimo conocer a Paul Samuelson, quien nació en el año 1915 en Estados Unidos, en Indiana, siendo hijo de inmigrantes polacos. Estudió economía en la Universidad de Chicago y se doctoró posteriormente en Harvard bajo la influencia de Alvin Hansen, siendo básicamente su alumno. Y este, a su vez, lo introdujo en esta suerte de revolución keynesiana. Fue posteriormente profesor en el MIT, donde desarrolló gran parte de su carrera como economista, creando o formando más bien una gran cantidad de generaciones en esta carrera. Y dentro de sus aportes más importantes y por lo que más se le conoce, es por la creación de libros y manuales que lo posicionaron en el entorno internacional académico de la economía, siendo para mí el más importante el manual llamado Economics, en el año 1948, y también que fue reconocido con el premio Nobel en el año 1970 por sus contribuciones a la teoría del bienestar y la síntesis neo-keynesiana, siendo Samuelson uno de los pilares fundamentales de la macroeconomía keynesiana, neo-keynesiana. Además, es importante mencionar los aportes de Paul Samuelson a la economía como ciencia más allá del sentido pedagógico. Por ejemplo, la síntesis neoclásico keynesiana, si bien es la confluencia de los aportes de muchos autores de la escuela neo-keynesiana, Paul Samuelson tiene mucho que ver con la manera en que se aplica la matemática en dichos modelos. Por ejemplo, el mostrar cómo las políticas fiscales y monetarias pueden estabilizar la economía sin abandonar el marco de mercado. Además, también se puede mencionar la forma en que relaciona el multiplicador, una idea de Richard Ferdinand Kahn, con el acelerador, perdón, una idea de John Maurice Clark, eh, demostrando matemáticamente cómo la interacción entre estos dos parámetros puede generar y proliferar ciclos económicos, básicamente por la disparidad que existe entre la sensibilidad de la inversión con respecto al gasto y la sensibilidad del consumo respecto al gasto. Otro aporte de Paul Samuelson hacia la economía fue el hecho de demostrar matemáticamente cómo al aperturar el comercio internacional, los factores tenderían a movilizarse hacia aquellos sitios donde podrían exigir precios más altos, aumentando, generando presiones sobre la oferta en aquellos lugares, disminuyendo los precios y a su vez aumentando los precios en aquellos sitios de donde se desplazan, generando en el largo plazo una igualdad en el precio de los factores de todos los países de la economía. Por otro lado, Samuelson, en conjunto con Wicksell, Eric Landau y Richard Musgrave, desarrollaron la teoría del gasto público, en la cual demostraron, por supuesto, a través de las matemáticas, que existen bienes de consumo, en específico los no excluyentes y no rivales, que no pueden ser distribuidos y ofrecidos eficientemente por el mercado, constituyendo en sí una falla del mismo. Entonces, muestran que el Estado debería intervenir ofreciendo dichos bienes en un proceso de optimización en donde el beneficio marginal social de estos bienes es igual al costo marginal de los mismos. Los aportes de Paul Samuelson no fueron meramente teóricos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo, en conjunto con Robert Solow, crearon y estimaron la curva de Phillips para la economía estadounidense, mostrando la relación en el corto plazo entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, o la tasa de crecimiento de los precios generalizados de la economía. No obstante, las críticas a Paul Samuelson y el modelo ISLM de Hicks y Hansen marcaron una profunda revisión del pensamiento macroeconómico posterior a la síntesis neo-keynesiana. Los monetaristas, encabezados por Milton Friedman, cuestionaron la confianza de Samuelson en la política fiscal, señalando que los cambios en el gasto público eran lentos e ineficientes, y que el control de la oferta monetaria era un instrumento más estable. Además, demostraron que la curva de Phillips no era una relación constante entre inflación y desempleo. Más tarde, los nuevos clásicos, con Robert Lucas a la cabeza, criticaron la falta de microfundamentos en los modelos keynesianos y sostuvieron que las políticas económicas pierden efectos si los agentes anticipan sus consecuencias, introduciendo así la noción de expectativas racionales. Por su parte, los post-keynesianos como Joan Robinson y Nicholas Caldor acusaron a Samuelson de haber distorsionado el pensamiento original de Keynes, reduciendo su teoría dinámica y centrada en la incertidumbre a un esquema estático de equilibrio. En cuanto al modelo ISLM, fue criticado por su simplificación excesiva de la macroeconomía, su carácter estático, los supuestos irreales de precios fijos y la ausencia de papel de las expectativas limitan la capacidad para explicar estas fluctuaciones reales en la economía que predice Keynes en su teoría general. Mi nombre es Stephanie Veras y yo voy a continuar con el keynesianismo posterior. Como ya mencionó mi compañero, los post-keynesianos surgen en reacción a los neo-keynesianos como una crítica a las interpretaciones resultantes del modelo ISLM, donde surge una vertiente radicalizada de las ideas de Keynes. El post-keynesianismo es una corriente de pensamiento económico que surge como evolución y reinterpretación del legado de John Keynes, especialmente después de su muerte en 1946. Su objetivo fue profundizar y actualizar las ideas keynesianas frente a los cambios del contexto económico mundial del siglo XX. A diferencia de las versiones más ortodoxas del keynesianismo,
Los poskeynesianos se concentraron en cuestionar las bases del equilibrio del mercado, defender el papel activo del Estado y resaltar la incertidumbre y la inestabilidad inherente del capitalismo. Entre sus principales autores, como vemos aquí, destacan a Joan Robinson, Nicholas Kaldor, Michael Kalecki, Paul Davidson y Hyman Minsky, quienes aportaron visiones complementarias sobre el crecimiento, la distribución del ingreso y la dinámica financiera. Con un breve contexto histórico. Tras la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Keynes dominaron la política económica, inspirando el auge del estado de bienestar y la intervención pública en la economía. Sin embargo, a partir de los años 1950 y 1960, algunos de sus discípulos comenzaron a criticar las interpretaciones simplificadas del keynesianismo que promovían los economistas neoclásicos, especialmente el llamado síntesis neoclásica. Estos autores, conocidos luego como post-keynesianos, buscaron recuperar el verdadero espíritu de Keynes, enfatizando aspectos que habían sido ignorados, tales como la incertidumbre radical del futuro, el papel central de la inversión y la demanda efectiva, y la inestabilidad estructural del capitalismo financiero. Este pensamiento se desarrolló principalmente en las universidades de Reino Unido y Estados Unidos, en un contexto de crecimiento industrial, pero también de desigualdad y tensiones sociales. Principales postulados y aportes teóricos. Los economistas post-keynesianos compartieron una visión común. El mercado no tiende naturalmente al equilibrio, por lo que se requiere un papel activo del Estado y de las políticas públicas. Entre sus principales ideas destacan la demanda efectiva como motor del crecimiento. Estas fueron inspiradas en Keynes y Kalecki, quienes sostienen que la inversión y el gasto determinan el nivel de producción y empleo, y no al revés. El ahorro depende del ingreso y no es la causa del crecimiento. La distribución del ingreso y crecimiento económico, inspiradas en Nicholas Kaldor y Joan Robinson, quienes analizaron cómo la desigualdad afecta la acumulación de capital. Una distribución más equitativa puede impulsar la demanda agregada y el desarrollo sostenido. El dinero y las finanzas como fenómenos endógenos. Estas fueron inspiradas en Paul Davidson y Hyman Minsky, quienes argumentaron que el crédito y la creación de dinero dependen de las decisiones de los bancos y empresas y no solo del Banco Central. Minsky, en particular, explicó que la estabilidad financiera genera comportamientos más arriesgados, lo que lleva inevitablemente a crisis. Eso se llama hipótesis de la inestabilidad financiera. Seguimos con la incertidumbre radical y expectativas. Joan Robinson retomó de Keynes la idea de que el futuro es impredecible y que las decisiones económicas están basadas en expectativas subjetivas, no en cálculos exactos. Esto hace que la economía capitalista sea inherentemente inestable. Y por último, el rol activo del Estado. Los post-keynesianos insisten en que la política fiscal y monetaria deben orientarse a garantizar pleno empleo, estabilidad financiera y desarrollo sostenible. Continuamos con las críticas y limitaciones. A pesar de sus valiosas aportaciones, el post-keynesianismo también recibió críticas. Algunos economistas consideran que su enfoque no logró construir un modelo formal unificado, lo que dificulta su aplicación práctica. Se le acusa de excesiva dependencia del Estado sin ofrecer mecanismos claros para garantizar eficiencia. Durante los años 1980 y 1990, el auge del neoliberalismo y las políticas de libre mercado marginó su influencia en los organismos internacionales. Además, sus propuestas se centraron en países industrializados, con poca atención a las economías en desarrollo, aunque algunos autores latinoamericanos intentaron adaptarlas a la realidad regional. Cabe destacar su relevancia actual. Hoy, en un contexto de crisis financiera global, desigualdad y desafíos ambientales, las ideas post-keynesianas han recuperado vigencia. Su enfoque ofrece herramientas para comprender fenómenos contemporáneos como son la inestabilidad financiera recurrente. Minsky se volvió especialmente citado tras la crisis del 2008. El papel del Estado en la recuperación económica, como se vio durante la pandemia en el COVID-19, también las necesidades políticas redistributivas y de inversión pública para enfrentar el empleo y la desigualdad. Además, en América Latina, la visión post-keynesiana dialoga en los enfoques estructuralistas de la CEPAL, compartiendo la preocupación por el crecimiento con equidad y la autonomía económica. En síntesis, los post-keynesianos siguen siendo una teoría viva, que invita a repensar el desarrollo desde la incertidumbre, la justicia social y la regulación del mercado. En síntesis, el pensamiento post-keynesiano no es solo una extensión del keynesianismo clásico, sino una reflexión más profunda sobre cómo funcionan realmente las economías capitalistas.
Su legado reside en recordarnos que el desarrollo no surge del equilibrio espontáneo del mercado, sino de las decisiones colectivas, inversión pública y políticas orientadas al bienestar social. Podemos decir que los nuevo-keynesianos son para los post-keynesianos lo que estos últimos fueron para los neo-keynesianos. Es decir, los nuevo-keynesianos surgen como una continuidad de los neo-keynesianos, pero además como una reacción a algunos de los postulados realizados por los post-keynesianos, como por ejemplo la teoría del valor neo-ricardiana. No obstante, mantienen la esencia y las preocupaciones de Keynes en su teoría general, como por ejemplo el origen y causa de las recesiones y los ciclos económicos. Y estos a su vez acotan su estudio, limitan su objeto de estudio a básicamente este tema, al origen y causa de las recesiones y los ciclos económicos, por lo que tienen un marco de estudio mucho más limitado y acotado en comparación, por ejemplo, a la escuela post-keynesiana, la cual también abarcó temas de precios y bueno, todo lo que ya vimos en la exposición pasada de mi compañera. Algunos personajes y autores destacados, encargados de efectuar estas investigaciones y postulados y descubrimientos a través de las causas de las recesiones y ciclos económicos son Joseph Stiglitz de la Universidad de Stanford, Oliver Blanchard de la Universidad de Harvard, Stanley Fischer del MIT, George Akerlof de Berkeley, Assar Lindbeck de la Universidad de Estocolmo y Robert Gordon de Northwestern. Para este fin, conviene recordar que conforme a las ideas de Keynes, la causa en los desequilibrios inherentes al sistema de mercado son las rigideces en los precios. En este sentido, los nuevos keynesianos se encargan de estudiar algunos de los factores que pueden confluir en la acentuación y en la creación de estas rigideces, como por ejemplo los costos de menú. Y es que bajar los precios implica gastos adicionales, nuevos menús, catálogos o publicidad, por lo que las empresas prefieren mantenerlos fijos ante una baja en la demanda. Básicamente, baja la demanda, deberían bajar los precios, pero como esto representa un costo, prefieren mantenerlos igual. Otra cosa son los contratos formales e implícitos, que básicamente refiere a los acuerdos laborales o entendimientos informales que impiden reducir los salarios generando rigidez y desempleo en las recesiones. Por ejemplo, un contrato de un gremio hacia un aumento sostenido en el sueldo de los trabajadores de dicho gremio, en caso de que ocurra una recesión que disminuye el gasto y con ello deberían disminuir todos los precios de la economía, pues entonces se genera una distorsión porque los precios crecen o se deberían mantener igual, pero realmente crecen, pero en realidad deberían disminuir junto con la actividad económica. Otra causa o razón son los salarios de eficiencia, y es que las empresas pagan sueldos superiores al mercado para reducir la rotación y aumentar la productividad. Y es que bajarlos eleva los costos de entrenamiento, entre otros muchos costos por no extenderme, y reduce el rendimiento de personal básicamente no experimentado. Y por último, la teoría de afiliados y no afiliados de Lindbeck, la cual establece que los empleados con poder de negociación resisten rebajas salariales y los empleados y los desempleados no pueden ofrecer trabajos por menos, manteniendo la inflexibilidad salarial. Habiendo visto los aportes y explicaciones dadas por los nuevos keynesianos hacia las rigideces de precios, estamos en condiciones de decir que estos retomaron el legado de Keynes para ofrecer una explicación microeconómica rigurosa hacia este fenómeno, que impide el ajuste automático presupuesto por los clásicos de los mercados. A través de los conceptos que ya vimos, mostraron que existen razones estructurales y de comportamiento que explican por qué las empresas y los trabajadores no modifican fácilmente sus precios y salarios ante cambios en la demanda. Estos mecanismos dieron solidez teórica a la intervención estatal, demostrando que las recesiones no son simples desequilibrios temporales, sino fenómenos que pueden perpetuarse si no se actúa, fenómenos que pueden ser intrínsecos e inherentes al modelo capitalista. Por otra parte, los neokeynesianos que vimos anteriormente, encabezados por Samuelson, Hicks y Hansen, sentaron las bases para el análisis macroeconómico contemporáneo, al integrar sus principios keynesianos con la teoría neoclásica en el modelo ISLM. Su trabajo permitió comprender la interacción entre política fiscal y política monetaria y la demanda agregada de la economía, aportando un marco analítico que sigue siendo esencial incluso hoy en día para el diseño de políticas públicas en el corto plazo. En conjunto, tanto los neokeynesianos como los nuevos keynesianos consolidaron una visión más completa y realista del funcionamiento de la economía, donde los mercados no simplemente logran equilibrarse por sí solos. Su legado sigue siendo vigente hoy en día y ofrece herramientas teóricas y prácticas para enfrentar los desafíos del desempleo, la inflación, la estabilidad macroeconómica global, entre otros muchos problemas. Claramente, teniendo en cuenta las críticas que pueden ser constructivas que se hayan hecho en el momento histórico en el que fueron enunciados estos aportes.
Y habiendo visto todo este tema, esperamos que la exposición haya sido lo más completa posible y que haya satisfecho la necesidad de conocer acerca de estos temas.